Que la gracia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Mi nombre es Yalmar Paredes y desde la ciudad de Mérida, en Venezuela, les mando un gran abrazo y un gran saludo. Muchísimas gracias por darme el privilegio de poder compartir con ustedes de la preciosa palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar sobre oportunidades. Oportunidades que a veces se nos presentan en nuestra vida y que tenemos que saber aprender a aprovecharlas, porque de lo contrario se nos pueden pasar de largo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 46 al 52, la Biblia dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En esta historia, mis queridos hermanos, vamos a empezar a analizarlo verso por verso. En el versículo 46 dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Aquí encontramos parte de los protagonistas de esta historia. Entre ellos, pues está nuestro Señor Jesucristo, quien siempre iba acompañado de grandes multitudes, bien sea por los milagros que él hacía, bien sea porque la gente quería realmente seguirlo o porque estaba interesado en lo que él hacía. También tenemos la gran multitud, como dije anteriormente, que seguía siempre a Jesús por diferentes intereses. También tenemos a los discípulos que siempre acompañaban a Jesús en todo su ministerio para aprender de él y luego ellos desempeñar sus propias funciones ministeriales. Se desarrollaba en la ciudad de Jericó. Jericó es conocida por casi todos nosotros porque fue la primera ciudad conquistada por el pueblo de Israel cuando cruzaron el río Jordán. Pero esta Jericó de la cual está hablando no fue construida en el mismo sitio donde estaba la antigua Jericó, porque ahí fue prohibido por parte de Dios volver a restablecer la ciudad. Esta ciudad se construyó un poco más hacia el occidente, en los días de Herodes el Grande. Y como protagonista principal de esta historia tenemos a Bartimeo. ¿Quién era Bartimeo? Bartimeo, como lo dice la Escritura en el versículo 46, era hijo de Timeo. Característica de este Bartimeo: Bartimeo era ciego, tenía una discapacidad visual. Tal vez había sido ciego de nacimiento o tal vez en el transcurso de su vida él había perdido la visión. Pero el hecho de ser discapacitado en los tiempos de Jesús, aunque la ley de Moisés decía que tenían que ser servidos, que tenían que ser ayudados, la mayoría de la sociedad de ese entonces los hacía a un lado, lo menospreciaban. No les podían dar trabajo, no les daban trabajo por su misma condición de ser gente con algún tipo de discapacidad. Este Bartimeo era ciego, pero como vamos a ver en el transcurso de la historia, no era mudo y tampoco era sordo. Bartimeo también era pobre. La Biblia nos habla de dos tipos de pobreza, o la palabra traducida por pobre
Hay dos palabras griegas que lo hacen ver así. La palabra pene, que significa ser pobre, pero alguien que tiene lo escaso para poder sobrevivir. Tiene trabajo, tiene un ingreso, pero apenas le alcanza para poder vivir. La otra palabra es la palabra tokos, que se refiere a aquella persona que no tiene absolutamente nada. Es una persona que no tiene ni siquiera para su sustento diario. No trabaja. Lo que hace es mendigar. Y este ciego, Bartimeo, hijo de Timeo, le tocó esa segunda palabra. Bartimeo era un mendigo, un pobre que no tenía absolutamente nada. Dice el versículo 47, mis queridos hermanos, que Bartimeo estaba haciendo su labor diaria, mendigando, y oyó que venía una gran multitud. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre Bartimeo muy probablemente siempre se sentaba en el mismo camino que quedaba entre la Jericó nueva y la Jericó vieja. En un camino donde él muy probablemente sacaba su sombrerito, lo ponía sobre una manta y ahí comenzaba a mendigar, como lo hacen muchas personas, y a gritar: ten misericordia de mí, a cada persona que iba pasando. Pero ese día era un día muy especial, queridos amigos. Ese día Bartimeo, con su oído bien afinado, escucha que viene una gran multitud. No era la cantidad de personas que normalmente pasaban por ahí. Era una gran multitud. Y una gran multitud significaba un gran día, ganancias, mucha gente. Si viene mucha gente caminando por ese camino, tal vez mucha gente le iba a dar una monedita a Bartimeo. Ese día iba a ser bueno. Iba a ser bueno para Bartimeo. Pero no en lo que de repente él creía. Cuando ve que la multitud y escucha que la multitud va pasando, él oye, dice el versículo 47, dice que oye que el que viene ahí era Jesús Nazareno. Y comienza a gritar, comienza a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no sé si este Bartimeo había oído antes de Jesús o no, pero la manera como él grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La frase hijo de David es una frase, es un título mesiánico. Tal vez Bartimeo sabía quién era Jesús. Tal vez Bartimeo, aún siendo ciego, reconocía lo que otros que miraban no habían reconocido: que el Mesías estaba con ellos en ese momento. Y el hecho de que sea el Mesías el que está con ellos era aquel de quien había profetizado Isaías capítulo 61, versículo 1, 2. Que luego Jesús, cuando está comenzando su ministerio en Lucas capítulo 4, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, para predicar el año agradable al Señor. Pero entre esas cosas que iba a hacer Jesús, era dar vista a los ciegos. En ese momento, cuando Bartimeo reconoce que quien está pasando es Jesús, hijo de David, y recuerda de repente Isaías 61, o ha escuchado que Jesús ha hecho todo tipo de sanaciones, es la oportunidad que se le está presentando a este hijo de Timeo para que su vida cambie de una manera rotunda, de una manera maravillosa. Dice el versículo 48 que mientras que este hombre gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, muchos le reprendían para que callase.
Esa gente que no quería que él hablara, esa gente que no quería que él se dirigiera a Jesús, le reprendían, tal vez lo golpeaban, tal vez lo pateaban porque Bartimeo estaba sentado. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, ciego, cállate. Él no tiene tiempo para ti. Él no te va a escuchar. Cállate. Y él dice en la Biblia, pero que él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Porque aunque el hijo de Timeo era ciego, no era mudo. Podía gritar, podía clamar, podía orar. Esa oportunidad que se le estaba presentando en ese momento no la podía fallar. Era la oportunidad única que se le iba a presentar. ¿Cuántas veces pasaría Jesús por ese camino? ¿Cuántas veces? El hijo de Timeo, Bartimeo, no podía dejar pasar esa oportunidad. Pero en el versículo 49, mis amigos, sucede algo importante. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. ¿Cuánta algarabía no habría entre esa multitud? ¿Cuánta bulla no habría entre esa multitud? Pero Jesús reconoce cuando alguien está pidiendo auxilio. Así como la historia de la mujer del flujo de sangre, que iba a grandes multitudes que iban apretujando a Jesús. Que Jesús dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen, pero maestro, ¿quién? Todo el mundo te está tocando. Jesús dice, no, yo sentí que salió poder de mí. De la misma manera, una gran cantidad de multitud haciendo bulla, algarabía. Y el ciego, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús está escuchando. Porque Dios no está tan ocupado como para no atender el llamado de alguien. Si usted está en la necesidad como el ciego Timeo, clame al hijo de David. Haga como el hijo de David. Hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor nunca está tan ocupado para no atenderte. Ni nunca va tan deprisa como para no detenerse. Dice el 49 que entonces Jesús, deteniéndose, detuvo su marcha, detuvo su caminar, escuchó el grito de Bartimeo, dice, deteniéndose, mandó llamarle. Llámenme al ciego. Bueno, Jesús en ese momento no sabía que era ciego. Llámenme al que está clamando por mí. Y fíjense cómo Dios hace que las cosas en nuestra vida cambien de una manera rotunda. Al hombre que reprendían, al hombre que mandaban a callar, ahora el hombre es el centro de atención. Ahora Bartimeo es el centro de atención. Todas las miradas ahora están sobre Bartimeo. Todas las miradas. Y los hombres que antes le reprendían y le mandaban a callarse, dice la Biblia, que fueron a llamarlo, que fueron a buscarlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Ahora amigos, yo veo aquí algo sumamente interesante. Bartimeo clamaba a gran voz. Jesús se detuvo. Ahora es Jesús el que manda a llamarle. ¿Qué irá a hacer Bartimeo? ¿Qué haría usted en el caso de Bartimeo? Bartimeo tenía dos oportunidades, o dos posibilidades, perdón. Una posibilidad era quedarse sentado ahí y resguardar las pocas monedas que había hecho durante el día, que le habían dado durante el día. O Bartimeo tenía la posibilidad de levantarse
e ir y acudir al llamado que le estaba haciendo Jesús. Aquí en Venezuela hay un dicho que dice que uno no debe matar el tigre y después tenerle miedo al cuero. Bartimeo había clamado y llamado a Jesús y ahora Jesús le está prestando toda la atención. Bartimeo ahora no le va a tener miedo. Bartimeo va a asistir. Y dice el versículo 40, el versículo 50, que entonces levantándose, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Levantando, arrojando su capa. ¿Usted sabe lo que significa arrojar su capa? Significa arrojar las pocas monedas que había hecho durante el día. Significa que la fuente de ingreso durante ese día no iba a estar. Pero eso a Bartimeo no le importó, porque había algo mucho más importante que él quería. Arrojando su capa, que era lo único que podía tener Bartimeo, porque un mendigo, ¿cuántas propiedades puede tener un mendigo? Arrojando su capa, levantándose, se levantó y vino a Jesús. Acudió al llamado que le hizo el Señor. Bartimeo pidió ayuda, Jesús está respondiendo. Bartimeo decía, Jesús, ten misericordia de mí, y Jesús está diciendo, ven, voy a tener misericordia de ti. Mucha gente acompañaba a Jesús, pero es Bartimeo el que está llamando la atención de Jesús. Oh, gran misericordia de nuestro Dios, que atiende el llamado a cualquiera de los que le pide, de los que claman a su nombre. Versículo 51 dice, cuando Bartimeo se presenta a Jesús, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Ahora, esto es una pregunta que uno de repente puede decir, ¿por qué el Señor le hace esta pregunta? ¿Cómo que qué quieres que te haga? No se supone, no es obvio. Y para Dios no hay obviedades, para Dios no hay suposiciones. Cuando nosotros clamamos a Dios, nosotros tenemos que ser específicos, porque Jesús respeta nuestra libertad de decisión, porque Jesús respeta nuestro clamor. Y Jesús le está diciendo a Bartimeo, ¿qué quieres que haga? Y Bartimeo le va a responder, maestro, que recobre la vista. Que recobre la vista. Eso es lo único que yo quiero, maestro. Yo quiero ver. Tal vez yo quiero volver a ver si había perdido la vista durante su vida. O tal vez yo quiero ver porque nunca había tenido esa posibilidad de ver. Yo quiero recobrar la vista, maestro. Y escuché que usted venía. Y escuché que usted da vista a los ciegos. Usted es mi oportunidad. Yo quiero recobrar la vista. Era una petición que no era sencilla, hermanos. Si usted se pone a pensar, era la única fuente de ingreso que tenía Bartimeo, pedir limosna. Si recobraba la vista, ya no iba a poder seguir pidiendo limosna. Iba a tener que comenzar a trabajar. Y si era ciego, ¿qué oficio pudo haber aprendido? Era toda una dificultad. Usted y yo podemos ver, gracias a Dios, pero una persona que nunca ha visto, todo es nuevo para él. Incluso tocar un libro es nuevo para él. Y sin embargo, Bartimeo dice, no me importa nada. Arrojé la capa, arrojé todo. Quiero arrojar mi vida porque yo quiero ver. Yo quiero ver. Y Jesús dice, yo soy la luz. Jesús también es la posibilidad para que usted vea. Jesús dice, yo soy el camino. Es la posibilidad para que usted ande por el camino de Dios. Jesús dice, yo soy la verdad. Si usted está en Jesús, usted va seguro. Jesús dice, yo soy la vida. Andar en Cristo es tener vida
y vida en abundancia. Y Bartimeo le dice, Señor, que recobre la vista. Yo lo que quiero es ver, Señor. Yo lo que quiero es ver. Y en el versículo 52, Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Eso es lo que quieres, eso es lo que vas a tener. Tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. Pero dice que enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aunque Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, el discípulo Bartimeo decidió seguir a Jesús en el camino. Porque eso es lo que quiere Jesús, mi amigo, mi hermano. Nos da las posibilidades. Nos da la posibilidad de recobrar la vista, de recobrar tantas cosas, de ser nuestro reposo. Cuando Él dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, yo haré descansar. Nos ofrece ser nuestro reposo y después quiere que nosotros le sigamos. Es una oportunidad que a Bartimeo se le presentó una sola vez. Yo no sé cuántas oportunidades se le habrá presentado a usted, pero esta es una oportunidad. Es una oportunidad que usted clame a Jesús y diga, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y que Jesús en este momento le diga, estoy prestándote toda tu atención. ¿Qué deseas? ¿Qué quieres que yo te haga? Y en ese momento es donde usted va a decirle a Jesús, yo quiero ver, yo quiero ser salvo, yo quiero ser sano. Tal vez no haya más oportunidades, tal vez sea la única. Pero Jesús, aunque vaya en una multitud, nunca estará tan ocupado para no atenderte. Aunque haya una algarabía tan grande, una bulla tan grande, nunca su oído estará tan ocupado para no atender a tu clamor. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de David, el que tiene misericordia de todos. ¿Qué vas a hacer con la oportunidad que Dios te está presentando? Bartimeo la aprovechó. ¿Qué vas a hacer tú? Es una oportunidad de oro que tienes en este momento. Gracias a Dios que muchos la hemos aprovechado. Por el amor de Dios, aprovéchala tú también. Bendiciones de lo alto. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre cada día. ¿Qué hacer después de haber escuchado la voz de Dios? Este interesante mensaje que vino a través del hermano Paredes. Yo sé que ustedes se preguntan, ¿qué puedo hacer? Yo tengo el deseo de aceptar a Cristo. Yo tengo el deseo de estudiar la palabra. Bueno, mire, usted puede contactarnos a través de los medios que tenemos. A través de Facebook, nos envía un mensaje, a través de YouTube nos deja un comentario, a través de nuestro número que tenemos, nos escribe por WhatsApp y nosotros con mucho gusto estaremos recibiendo y haciendo el contacto necesario para que usted acepte a Cristo como su Salvador y también para que reciba un estudio de la palabra. Ahí están las vías abiertas. Yo sé que ustedes están todos interesados en adquirir esto o el estudio o aceptar a Cristo como su Salvador. Y mientras usted va haciendo esto, va tomando esta decisión, me gustaría orar por ustedes. Mi Dios, muchas gracias porque la sesión de la voz de Dios nuevamente ha traído esperanza a la vida de todos los que la han escuchado. Ahora te pedimos, Padre, que aquellos corazones que han sentido que deben de hacer un cambio, que necesitan de decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tú lo ayudes, mi Dios, a que den el paso necesario. Y que hoy ellos puedan aceptar a tu Hijo como su Salvador. Pero también, Padre, que si alguno desea estudiar tu palabra, también dé los pasos necesarios. Y que nosotros, con mucho gusto, hagamos el trabajo para que ellos puedan completar su vida en Cristo Jesús. Todo esto, mi Dios, te lo presentamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Honra nuestro corazón.